Soy Fray Juan Antonio Puigjané. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 13 de junio del año 1928. ¿Dónde naciste, Antonio? Nací en Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Por quiénes? Mi papá, mi mamá y 5 hermanos que éramos. ¿Podés decir los nombres? Los nombres son María Luisa, que es la única que queda viva y es la más chica. Después Susana, Teresita y Raúl. ¿Y vos? Y yo. ¿El nombre de tu papá? Juan Daniel Puigjané. ¿De tu mamá? María Elena Fernández. ¿A qué edad tuviste tu primer acercamiento con la religión? Yo creo que desde que nací, porque mi madre era sumamente religiosa. Ajá. Era de esas mujeres del pueblo, pero que ante todo estaba Dios y la Virgen y los santos. ¿A qué edad te vas a estudiar a Buenos Aires? Vine a los 11 años, aquí a Pompeya, Ah, aquí. porque aquí en Pompeya era el preseminario. Ajá. Entonces vine directamente de Córdoba aquí. ¿Y cuál es este lugar? ¿A qué te referís con aquí? Aquí al santuario de Nueva Pompeya. Ajá. ¿Y acá hiciste la primaria? La terminé porque ya estaba en 5º grado. Ajá. ¿Y después? Y aquí hice brillantemente todos 10, sacaba. Que mi madre, cuando le envié las primeras notas, me dice: hijito, esto es un milagro, porque las veces que te he corrido por todos lados para hacerte estudiar geografía, era vago para estudiar. Mira. Mi mamá era maestra. Ah. Y una vez que terminás de estudiar aquí, Hice un año aquí y después pasé a la segunda parte donde teníamos el seminario ya. Le llamábamos así, a O'Higgins, un pueblito entre Junín y Chacabuco, aquí en la provincia de Buenos Aires. ajá, ¿estuviste mucho tiempo ahí? Sí, estuve los años de toda era una especie de secundario humanístico con lenguas, latín y griego sobre todo. Y estudiábamos, hacíamos los 5 años de humanidades y después pasábamos a filosofía, 3 años de filosofía, ahí mismo en el seminario. Ajá. Y una vez terminado ese estudio... Y después de eso pasé al noviciado que llamamos, donde propiamente comienza la vida religiosa. Nos preparábamos para los votos religiosos de obediencia, pobreza y castidad. Y hacíamos la profesión religiosa, que llegué a hacerla a los 20 años. O sea, el año 48. Ajá. ¿Y después, terminado? Y después de terminado el noviciado, pasábamos al teologado, a estudiar teología, que era ya la preparación inmediata para el sacerdocio, para la ordenación sacerdotal. Ajá.
que llegó el año 52, Ujú. el 20 de septiembre Ujú. del año 52. Ujú. ¿Vos perteneces a la Orden de los Capuchinos? La Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Ah, ¿qué significa? Los capuchinos es una reforma dentro de la Orden franciscana, que siempre se buscaba la imitación, nunca hemos logrado nada, pero la imitación de San Francisco. Y los capuchinos en 1528 se desprendieron con permiso del Papa de la Orden para iniciar esa reforma, esa vuelta a los comienzos de la Orden franciscana. Y dado esa ideología, digamos, ¿se le puede decir ideología a esa orden de los capuchinos? ¿Cómo pudiste empezar a ponerla en práctica? ¿Y dónde? Bueno, al principio comencé muy alienadamente porque la educación que recibíamos estaba lejos de todo contacto con la realidad, con el mundo. Vivíamos en las nubes, me parece. O sea que fui ordenado sacerdote con grandes ilusiones, queriendo ser, como mi mamá decía siempre, un santo sacerdote, pero sin contacto con la realidad. Todo al revés de lo que después aprendí con Monseñor Angelelli, cuyo lema era que teníamos que vivir con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. O sea, en contacto íntimo con la realidad. ¿Y tu primer contacto con esa realidad, dónde fue? Yo creo que recién comenzó en Mar del Plata, porque a pedido de la misma gente me fui a vivir a una villa que era el Martillo Chico, y eso me cambió muchas cosas. Un poco la idea de irme a vivir con los más pobres me vino no precisamente de la orden como debía haber sido, sino del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a los cuales yo me adherí desde el principio, después del concilio. ¿Recordás más o menos en la época del año que fue esa estadía tuya en Mar del Plata, tu llegada a la villa? ¿Qué año fue? 60, 70. Sí, 72 creo. 72. Ese año es fuerte en tu vida, ¿no? ¿Qué pasó con tu padre? Lo hicieron desaparecer las Fuerzas Armadas. Un domingo se fue a buscar una palta para el almuerzo y no volvió nunca más. Y después de mucho averiguar los que lo acompañaban en ese momento, yo no estaba ahí. Lograron saber de la gente que entre 4 hombres lo habían empujado a un auto que había salido a toda velocidad después. Y ya no. Eso para mí se confirmó porque al obispo que sucedió a Angelelli en La Rioja después que lo asesinaron, le dijeron que si quería cuidar mi vida que me sacara de La Rioja porque allí probablemente iba a seguir los pasos del pelado Angelelli.
¿Tuviste algún dato de tu padre, si estuvo en algún centro clandestino? No, ninguna. En esa época no se sabía. Es de los primeros desaparecidos. Desapareció el 8 de septiembre del año 72. Antonio, contanos un poco cómo era esa iglesia tercermundista. ¿Cómo era la teología de la liberación? ¿De qué trataba? Bueno, es una teología que trata de llevar al creyente al contacto con la realidad y sobre todo que lo quiere ayudar a que abra los ojos a la injusticia reinante en el mundo y que la combata. ¿Cómo eran tus misas que tenían formato de asamblea? Contanos. Tus misas en la villa de Quilmes, por ejemplo, ¿cómo eran? Y tratando de hacer participar verdaderamente a la gente que iba, hablando con mucha sencillez y pidiendo esa participación de cada uno. ¿Cómo era cuando leían algún pasaje del Evangelio y después lo discutían? Contanos vos eso. Tratábamos de conectarnos con la realidad de lo que estaba pasando, porque yo creo firmemente que el Cristo que hoy sufre es el pueblo, la gente del pueblo. ¿Influenció en vos, en tu formación, la figura del Che Guevara? Mucho, porque lo quiero muchísimo. Si hubiéramos ido a mi pieza a hacer la reunión, ahí les tengo presidiendo. Solo tengo una foto de él. Ah, mira. ¿Lo conociste? No. ¿Has viajado a Cuba? Sí, fue uno de los regalos que me proporcionó la Divina Providencia, invitado por Fidel Castro. Ajá. Viajé la primera vez y conversé mucho con él. Ajá. Me dejó admiradísimo. ¿Te acordás en qué año fue? Y yo creo que el 85 fue. ¿Y Ernesto Cardenal? Ernesto Cardenal en Nicaragua lo conocí también muchísimo y nos hicimos muy, muy amigos. Ahí también en mi habitación tengo una foto que estoy con él, con Ernesto. Vamos a tener que ir. Contá un poquito cómo fue tu relación con el obispo Rau. Fue muy buena, porque Monseñor Rau, él no era personalmente de avanzada, ni menos revolucionario, pero apoyaba todo lo bueno que veía que se quería hacer en la iglesia. Uh-huh. Por ejemplo, a nosotros nos autorizó que en la misa que celebramos por la televisión, algún familiar que tenía familias enfermas en su casa, un familiar pudiera ir hasta la misa de la televisión, recibir en su mano la Eucaristía y llevársela a su familiar enfermo para que realmente la participación de las misas fuera más completa, que no fuera mirar solamente y oír. Contanos un poquito qué te pasó con Monseñor Plaza. Monseñor Plaza, el tocayo, Antonio Plaza. Él nos echó de Mar del Plata porque fue a Mar del Plata como administrador apostólico cuando murió Monseñor Raúl, que él nos había autorizado a ir a vivir a la villa y nos alentaba a seguir ese camino. Y vino Plaza y tiró todo por la borda. ¿Qué hizo Plaza? Y a los 3 capuchinos nos echó de ahí porque éramos subversivos. ¿Por qué? Éramos subversivos. ¿Por qué? ¿Qué hacían ustedes para que Plaza pensara que era subversivo?
que ayudábamos a pensar a la gente, pero él no lo decía así, que decía que insubordinábamos a la gente, que alentábamos la revolución de la gente. ¿Era así? Sí. ¿Y cómo hacían para insubordinar a la gente? ¿Cómo lo ayudaban a pensar? Tratando de hacer que el Evangelio se concretara en pasos concretos. ¿Un ejemplo me puedes dar? Algo que te acuerdes del Evangelio y que me cuentes a mí cómo se puede llevar a la práctica. Bueno, para Jesús el único mandamiento es el amor a los hermanos. Ámense como yo los amé. Y eso en la práctica lleva a no sentirnos dueños de nada, poner lo que tenemos a disposición del que la necesite. Y a los que han acaparado mucho, ayudarles a liberarse de eso, quitándoselos. Antonio, ¿cómo es tu llegada a Anillaco? ¿Te mandan a llamar? ¿Te trasladan? ¿Cómo es? Estaba viviendo en Surillaco, en La Rioja, al norte, haciendo unos meses de retiro espiritual con Arturo Paoli. Y allí Angelelli tuvo la feliz idea de pedirme que me fuera a Anillaco a hacerme cargo de la parroquia, porque decía que el padre Virgilio, que hacía 35 años que estaba de párroco en Anillaco y que nunca se había sacado la sotana, que el padre Virgilio quería que yo fuera el párroco. Ajá. Porque había conocido a mi mamá y claro, mi mamá era una santa. ¿Y entonces qué te pones a hacer? Contame. Y fuimos a Anillaco con toda sencillez, pero ya no disfrazado de cura, de negro, con zapatos lustrados y con cuellito, sino vestido como ellos, o sea, con hojotas que hacíamos nosotros mismos con suela de goma de auto y que nos defendían de las espinas para andar por todas partes. Y con la ropa igual que la de ellos, igual que la de todos. Entonces, evidentemente, para la gente fue una sorpresa encontrar curas porque éramos dos los que fuimos ahí. El padre Jorge, que ahora está conmigo aquí, está viejito porque es un poco mayor que yo. ¿Y ahí que daban misa? ¿Qué hacían? Primero visitamos casa por casa todo el pueblito, pero el dueño de todo Anillaco, que era el hermano de Menem, Amado Menem, se fue enojando cada vez más con nosotros. Al principio nos entregó hasta una llave del auto que tenía y lo puso a nuestra disposición, dijo que estaba en su casa, pero que siempre que quisiera que lo fuera a buscar, que iba a estar con nafta para que lo usara, dice, porque usted tiene como 13 pueblos que atender aquí, porque Anillaco era cabeza departamental y la parroquia se extendía a todos los departamentos, que eran 13 pueblitos, en una zona llamada de la costa, muy hermosa, es la costa del Velasco. ¿Y
¿Y cuándo se empieza a enojar Amado, ¿no? Con ustedes? Y cuando vio que estábamos con la gente, que la apoyábamos. ¿Qué pasó en los viñedos? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la gente que trabajaba en los viñedos y ustedes? Nos hicimos muy amigos de los viñateros. De los viñateros. Y me acuerdo que unos días después, cuando ya se acercaba la fiesta de San Antonio, que era el patrono del pueblo, de la parroquia, 13 de junio, y que era mi cumpleaños también, yo venía por medio de la calle con unos cuantos de ellos con las asadas al hombro, y me paró Amado Menem y me dice: Padre Antonio, aquí no cabemos ustedes y yo. ¿Entonces? Evidentemente alguno se tiene que ir, o ustedes o yo. Y como él era el dueño de todo, era evidente que teníamos que ser nosotros. Así que llegó el 13 de junio y él preparó una pueblada, le decía él, que era una manifestación en contra del obispo y de nosotros, pero con consignas propias del tiempo de los militares, a pesar de que ya estaba el peronismo, y marchas militares por todo el pueblo, porque él manejaba también la cooperativa de música del pueblo y tenía los controles de todo lo que se pasaba y todo eso. Yendo un poquito a Angelelli, antes de que sucediera lamentablemente su asesinato, ¿no? Él recibía amenazas, vos estabas cerca de él. Angelelli ¿Qué sabemos de eso? estaba muy cerca, sí. Y ahora me sentí muy, muy contento de la firmeza con que el curita que iba con Angelelli en el auto, el padre Arturo Pinto, con una valentía única, ha declarado delante de los jueces que la Iglesia, él habla bien popularmente, la Iglesia fue cómplice del asesinato. Dice, pero fue un atentado preparado minuciosa y fríamente. Y él lo pone en conexión con la visita que hizo Angelelli a Menéndez, de lo cual yo soy testigo también, porque estuve cuando volvió Angelelli de esa visita. Me acuerdo que nos decía que volvía aterrado de ver la mentalidad de ese hombre que era criminal, que lo único que le faltaba era que su obispo lo consagrara como exterminador de todos los comunistas. Quería una consagración así religiosa de su ministerio de exterminador de los comunistas. Eso le pidió Menéndez Angelelli. ¿Y qué pasó? Y asesinan antes que Angelelli a esos dos curitas que eran compañeros tuyos también, ¿cierto? Muy amigos, sí. Muy amigos. Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Ajá. ¿Y en qué circunstancias se dan la muerte de ellos? Yo estuve presente cuando los vinieron a buscar y las monjitas, me acuerdo que sospecharon, les dijeron que tuvieran cuidado, que a lo mejor eran falsos policías, pero venía con los documentos en la mano, mostraron todo. Y a uno de ellos, sobre todo a Carlitos, lo convencieron de que realmente eran policías
que venían a buscarlos para que los acompañaran porque había un muchacho que estaba detenido y quería que ellos le salieran de fiador, porque decían que eran amigos de ellos. Y los curitas se fueron con la policía esa noche. Estamos en la casa donde íbamos a cenar con las monjitas, que era atrás de la parroquia, en Chamical. Y pasó que al día siguiente, cuando fuimos, que teníamos una reunión en la que todos teníamos una actualización pastoral que el obispo de vez en cuando hacía para refrescar conocimientos, y traía a alguno de Buenos Aires, algún sacerdote experto. Y me acuerdo que ellas estaban, cuando yo llegué, estaba en Anguinán en ese momento, cerca de Chilecito. Y cuando llegué a La Rioja, ellas estaban desconsoladas porque los curas no aparecían. No supieron más desde la noche que se los llevaron la policía. Yo me acuerdo que trataba de tranquilizarlas, decirles que ya aparecerían, que seguramente estaban con algún trámite, alguna cosa así que los había ocupado. ¿No aparecieron nunca? No, pero Angelelli dejó lugares donde podían recibir las noticias que aparecieron, porque él había hecho preguntas a todos los lugares que podían informar del paradero de los curitas. Y entonces dejó un sacerdote en la curia para que ahí seguramente iban a llamar. Y me acuerdo que estábamos celebrando la misa y a eso de las 7 de la tarde, y vino este sacerdote y le habló al oído al obispo, y el pelado lo único que pudo decir fue, así angustiado: los mataron. Y lo dijo con tanto dolor que parecía que se había empequeñecido, que estaba chiquito, estaba agobiado por ese asesinato de los dos curitas de Chamical, Carlos y Gabriel. Y no pudo hablar más en toda la misa, nos hizo gesto de que siguiéramos. Él nos acompañó, pero ya no presidió la misa, sino que nos hizo seguir a nosotros. Y recién cuando acabó la misa se recuperó y pudo hablar de nuevo y empezar a organizar cómo íbamos a hacer, porque todos pensamos en ir inmediatamente a Chamical, todos. Y él dijo: no, a Chamical van a ir solamente 2, los demás nos vamos a quedar aquí y mañana vamos a ir con tranquilidad. Hay una frase de Angelelli que me gustaría que la cuentes cuando vos querías quedarte en el lugar y él... Eso fue en Anillaco, Sí. Después de esa manifestación que organizó Amado Menem y que nos amenazaban de muerte a todos, y el pelado los convenció a los curas que había que irse, y todos se sintieron realmente convencidos de que lo mejor era irse, y se fueron a Emogasta todos. Y yo me acuerdo que le decía al pelado: pelado, yo quiero quedarme porque me parece que no me va a pasar nada, no me van a hacer nada, porque la gente me quiere y yo los quiero. Y si me llegan a matar, bueno, paciencia, pero quiero quedarme. Y el pelado me dice: mirá, Antonio, una cosa es morir por mártir y otra por boludo.
Así que vamos de aquí. ¿Cuál fue el papel de Monseñor Guarrachino durante el periodo de la dictadura? Guarrachino, curioso cómo fue cambiando, porque al principio era muy de avanzada. Él comenzó con los sacerdotes del tercer mundo, de hecho, que yo estuve en la primera reunión. ¿Y después? Pero después se ubicó más bien en el silencio, ¿viste? Pero por supuesto que no fue un adalid revolucionario, ni mucho menos. ¿Crees que es uno de los cómplices de la Iglesia Católica con los dictadores? ¿Uno de los cómplices de la dictadura militar? Guarrachino me parece que no llegó a tanto. ¿Y quiénes pensás que sí llegaron a tanto? Y Cardenal Aramburu, por ejemplo. ¿Alguno más que tenga ganas de dar su nombre? Estoy pensando. Pensa tranquilo. Mientras pensás en los cómplices, hay otros que no lo hicieron. Hay otros que no fueron cómplices de la dictadura militar. ¿A quiénes rescatás? Monseñores, obispos, ¿a quién? En primer lugar, por supuesto, que Angelelli, ¿no? Otro, el de Santa Fe, Saspe, por ejemplo. Él fue bastante firme. Este otro que probablemente fue asesinado también, es que era... Ay, se me va fue de la cabeza el nombre. No importa, yo te ayudo. ¿Novak? Novak fue bien valiente. ¿Y Saine? Saine también. ¿De Nevares? También. ¿En qué año te acercás, si te acordás el año, si no le importa, a las Madres de Plaza de Mayo? Apenas fui a Buenos Aires, porque yo no tenía noticia en La Rioja de las desapariciones. No nos llegaban noticias. Era tal el manejo de los medios de la dictadura que a La Rioja no llegaban esas noticias. Y llegás a Buenos Aires, ¿te acordás en qué año? En 79. 79. Y el 79, en un confesonario de aquí de Nueva Pompeya, una madre me vio y se echó a llorar. Y entonces me empezó a contarle. Entonces yo era joven y parecía más joven todavía. Entre la barba y la semioscuridad del confesonario, le recordé a su hijo Juan Carlos, que había desaparecido, un muchacho universitario, que se lo habían llevado hacía un tiempo. Y ella me contó con tal dolor en su corazón que allí mismo nació en mí la decisión firme de acompañar, y que si no las acompañaba a esas mujeres, que no podía ser más sacerdote, ni franciscano, nada, ni capuchino. Fuiste a Plaza de Mayo. Y desde ese primer jueves, como todos los jueves, consideré como uno de las cosas más importantes que tenía que hacer era ir a las 15:30 en punto a la plaza a dar vueltas con ellas alrededor de la pirámide, clamando por sus hijos desaparecidos.
¿Qué momento, si te acordás el año, vos pasás a vivir allá en la villa de Quilmes Oeste? ¿Te acordás? No importa. Contame un poco de tu vida ahí en la villa de Quilmes, cómo era la historia de ese barrio. En primer lugar, a Quilmes fuimos a vivir juntos 3 capuchinos. Pedro Lepalle, Jerónimo Górmida y yo. Que Pedro, que es muy inteligente, describió muy bien, decía que era una fraternidad imposible pero real, porque éramos el vinagre, el mercurio y el aceite viviendo juntos y fraternamente. Pedro, inteligente y ácido lúcido, decía que era el vinagre, porque decía las cosas con firmeza. Jerónimo el Gordo decía que era mercurio, porque era brillante pero pesado. ¿Y vos? Y yo era el aceite que todo lo empalagaba. Ahí es donde dabas las misas como asamblea. ¿Querés contar alguna? Teníamos una capillita de madera, chiquita, y allí participamos todo lo que podíamos en la interpretación del Evangelio, la vivencia del Evangelio y de la palabra de Dios. ¿Fuiste bien recibido por la gente del barrio? ¿Fueron bien recibidos? Muy bien recibido, sí. Y ahora estoy volviendo ahí, y con gran alegría de la gente y también del obispo. Me mandó decir que estaba muy contento de que yo volviera ahí. ¿Quién es el obispo ahí ahora? Se llama Carlos Tisera, es cordobés. Ahí vivís hasta el año... ¿Cómo? Vos vivís ahí en Quilmes Oeste hasta el año 1989. Hasta el 89. Contame, vos fuiste parte del movimiento Todos por la Patria. Sí. ¿Cómo se forma el movimiento Todos por la Patria? Un grupo de gente joven y muy bien dispuesta estaba trabajando con una revista que se llamaba Entre Todos los que queremos la liberación. Y uno de ellos me invitó a colaborar con la revista, a escribir ahí. Y lo empecé a hacer muy a gusto. Y ahí me fui enganchando con ellos y ayudé a que se fuera formando un grupo de gente con ideales revolucionarios, pero muy cristianos y profundamente, seriamente comprometidos. En ese grupo, poco a poco se fue sumando cada vez más gente, y entre ellos en una ocasión en Nicaragua se sumó Enrique Gorriarán Merlo, que se había comprometido a no volver a la lucha armada. Y
se convirtió en una figura muy atrayente a los jóvenes porque tenía pasta para eso. Por eso el hecho lamentable de la tablada no fue hecho por el movimiento Todos por la Patria, sino por Enrique Gorriarán Merlo, porque fue cosa de él. Él tramó todo ese ataque al copamiento del cuartel y que llevó a la muerte a tantos jóvenes y a los demás a la cárcel. ¿Vos creés que estaban impidiendo un posible golpe militar? Ese fue el argumento principal que usaron ellos para justificar esa actitud de entrar a un cuartel armados. Y yo creo que había verdaderas amenazas. Ahora, si ese fue el motivo verdadero o fue toda una maquinación de Enrique Gorriarán Merlo, no sabría decirlo. Y Enrique se fue porque Dios se lo llevó sin revelar la verdad. Antonio, vos decís que no participaste de esa situación. ¿Por qué te presentás en forma espontánea al juzgado? Porque quería en lo posible decir quiénes eran esos chicos que habían ido al copamiento, que eran jóvenes verdaderamente buenos, llenos de buena voluntad y de grandes ideales, que no eran asesinos como los presentaban ni torturadores, que tampoco lo era Gorriarán Merlo, pero que habían ido ahí así buscando el bien del país, que yo creía que estaban equivocados, pero que habían ido con esa intención. ¿Y quedás detenido cuántos años en la cárcel de Caseros? 10 años. ¿Cómo fue ese periodo tuyo ahí? Mira, fue una vivencia hermosa porque, ayudado por la fe, se me transformaba todo eso que era muy doloroso, porque sufrimos como cualquier preso. Los presos sufren horrorosamente, son muy maltratados. El servicio penitenciario tiene la ideología de que ellos vienen a poner el botín encima de cada uno de sus presos y que son sus dueños y señores. Y eso lo padecimos nosotros. Y lo padecí yo también, porque yo temía que en algún momento mi condición de sacerdote hiciera que me respetaran más, pero gracias a Dios no para nada. Algunos de los pocos directivos de ahí, el jefe de educación, por ejemplo, Rodolfo González, nos hicimos muy amigos, con gran disgusto de Luis Cosia, que fue el hermano que más me acompañó, que me decía, no hables más con ese hombre, que seguro te lo han puesto ahí para meterte en algún otro lío. Y gracias a Dios no le hice caso. Y Rodolfo viene hoy todavía, aún aquí, viene a tomarme la glucosa. Y ¿En la cárcel tenías relación con otro tipo de presos? Sobre todo al final, porque para nosotros éramos muy molestos para el servicio penitenciario, porque nos venía a visitar gente importante de los derechos humanos, de Amnistía Internacional, que me reconoció como preso de conciencia, porque decía que me habían juzgado totalmente mal. Todo el juicio fue declarado por Amnistía
viciado de nulidad absoluta. Y por ese motivo yo creo que todos estábamos como presos mal juzgados, o sea, injustamente detenidos. Y eso me llevó a renunciar a un indulto que parece que los frailes habían conseguido de Menem, pero que era para mí solamente. Y yo le dije que si era para mí solo no quería, no lo aceptaba. Que fue un disgusto para todos, porque me querían, y claro, que querían sacarme de ahí. Y sobre los juicios que se están llevando actualmente, ¿cómo los ves? ¿Te parece bien? ¿Te parece que van lentos? ¿Qué te parece? No, lentos van, pero pues no se, creo que no se puede hacer más rápido. Y tengo la curiosidad de saber si te sorprendió el nombramiento de Bergoglio como Papa. Me alegró, ¿Te alegró? porque creo que es un hombre que tiene mucha fe, que es muy inteligente, es tenaz y va a hacer en la iglesia muchos cambios que todos nos dábamos cuenta que había que hacerlo, pero no había quien se agarrara esa papa caliente. ¿Lo tratabas antes? Sí, lo trataba. Y creo que él me trataba con mucha deferencia y con mucho cariño, precisamente por haber estado tantos años preso. ¿Te visitó en la cárcel? No. Es curioso, ¿no? Y hubo en él un cambio de arzobispo a papa. Se lo ve ahora mucho más sonriente, es otra persona. ¿Vos tenés alguna idea de por qué crees que se lo nombró a él, Papa? Yo tengo idea de que fue el Espíritu Santo. Y eso en un sentido religioso. Y en otro sentido, más político, ¿tenés una idea? Yo creo que porque vieron en él un hombre bueno y que creyeron que no iba a hacer grandes cambios. Y allí se equivocaron de medio a medio. Porque está ya haciendo y amenaza cambiar más cosas. Clelia Luro, que murió el otro día, fue la viuda del obispo. Clelia Luro, la viuda de Jerónimo Podestá, el obispo de Avellaneda. Ella dice que en un año a más tardar ya el Papa Francisco va a anunciar novedades respecto al celibato sacerdotal. Sí, yo creo que sí. En eso él, cuando era arzobispo, sin hacer alaraca, pero calladamente, ya estaba dando pasos importantes. A varios curas que están casados, que tienen hijos, pero siguen en el ministerio, él los alentó para que siguieran. Entre ellos el que es cura ahí en el Parque Pereira y la Ola. ¿Vos creés que él, siendo un papa argentino, puede estar en él la decisión de colaborar para que se abran los archivos en Argentina y se pueda saber el destino de cada uno de los desaparecidos y de los chicos secuestrados? Espero que sí, ahora no sé si llegará a tanto, si habrá archivos que dicen todo eso. Pero me parece que si alguien le pide eso, él va a acceder. Y ahora te voy a hacer una pregunta, es un caso hipotético, sé que te vas a reír, pero
Yo quisiera tener una idea, que nos cuentes, si te hubiesen elegido Papa vos, ¿cuál sería la prioridad en cambios profundos que estarías incursionando en la Iglesia? Primero creo que no aceptaría nunca ser papa. Como vos me decís que hay una película, yo me escaparía. No aceptarías directamente. Y estamos terminando. Tenés toda una vida al servicio de los más pobres. Toda una vida. Intenté hacerlo así. Sí. ¿Vos creés que te quedó algo por hacer? Sí. ¿Qué? Dar la vida. Y en esta entrevista que te estoy haciendo, ¿te queda algo por contar? Y podría hacer algo, pero mi paso por Cuba, Contanos. invitado por Fidel, por Nicaragua. Contanos. Bueno, primero fui a Nicaragua, invitado por el Frente Sandinista a hacer un curso en un instituto que ellos tenían para la teología. Y de Nicaragua me sentí como en mi casa con la revolución. Me hice muy amigo de todos, Tomás Borges, Ernesto Cardenal, Miguel, el plenipotenciario, que era también sacerdote. Y de Nicaragua pasé a Cuba. Y allí hasta tuve la oportunidad de conversar largamente con Fidel, que me dejó pasmado. Me pareció un hombre excepcional, un profeta. ¿De qué se trataba esa charla? Con Fidel hablábamos de la necesidad del cambio del capitalismo, pasar al socialismo. Él me alentó a que fuera a la isla de la juventud, donde es el lugar que más ha avanzado la socialización, pero en el lugar en que aún los que han querido mantener su independencia, su autonomía, la tienen. Y de eso hablamos mucho con Fidel. ¿Sí? Me pareció un hombre excepcional, verdaderamente. Y me sentí tan a gusto con él como si hubiéramos sido amigos de toda la vida, ¿no? ¿Cómo ves la Argentina hoy? Como una mujer que está haciendo todo lo que puede, pero dentro del capitalismo. Cristina no tiene nada de verdaderamente revolucionario. ¿Qué deseos tenés? De que le salga todo bien, con los límites que tiene esa postura suya, ¿no? ¿Y para la juventud? ¿Cómo? ¿Y para la juventud? Estoy muy contento con la cámpora, los datos que tengo. He conocido gente grande que se ha unido a la cámpora y que están bien tratados por los jóvenes que la integran en sus barrios. Entre ellos un sacerdote que ya no ejerce porque está casado y que tiene varios hijos, pero es belga
está contentísimo. Dice que son gente muy buena, muy capaz y que están bien orientados. ¿Cuándo te vas a Quilmes a vivir? ¿Pronto? No, estoy tan mal físicamente que dependo de otras personas que me acuesten, me levanten, porque solo no puedo ni dar un paso. Entendí que volvías a Quilmes antes. Sí, estoy yendo así de tanto en tanto, voy y celebro misa, y estamos haciendo un grupo que va a promover la formación de los jóvenes, sacarlos de la calle en lo posible. Te hago una última pregunta. ¿Qué pensás sobre la baja de imputabilidad a los menores? O sea, algunos quieren poner presos a los chicos Ah, a menor edad, digamos, menores de 18, 16 años. ¿Estabas al tanto de eso? ¿Crees que es una manera? no. ¿Cuál pensás que es la manera para una sociedad más justa? Y promover a los jóvenes, hacer que tengan acceso primero a la educación y la formación. Y después tratar de infundirles ideales así de comunidad. Bueno, gracias, Antonio. Perdón.